¿Quién se acuerda en qué libro estábamos? Efesios, muy bien. Bueno, no sé si os acordáis, supongo que sí, porque no hace tanto tiempo, que habíamos entrado en esa descripción, en esa parte donde Pablo nos estaba ya empezando a describir una armadura. Era una armadura. ¿De quién era esa armadura, amados? ¿De Dios? ¿Era la armadura de Dios? ¿Y a quién se la entrega? A nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que vestir esta armadura. Pero en la Biblia muchas veces se nos enseñan cosas que podemos ver, que nos ayudan a entender lo que hay detrás espiritual, ¿sí? Y esta es una armadura que, asimismo, lo que nos está hablando es de cosas que nosotros tenemos que vivir, que hacer, que pensar, ¿sí? ¿Para qué? Para estar protegidos, ¿verdad? En ese obrar de Dios, ¿no? Así que habíamos llegado a empezar ya a hablar de esas partes de la armadura. Igual, ¿os sentáis por aquí así para...? Vale. Los pequeños. Y ¿quién se acuerda de las partes de la armadura que habíamos visto? Igual de los más pequeños, a ver. Mateas, ¿te acuerdas de alguna de las partes, hijo? Todavía no ha bajado aquí. Bueno, cuando aterrices, Alex, ¿no te acuerdas de las...? ¿No? ¿De la coraza? ¿De la coraza de qué era la coraza, Rafa? Venga, ahí está, ayúdale. De justicia, ¿sí? Vivíamos en justicia, que eso nos iba a proteger, ¿verdad? Nuestra justicia, la justicia que nosotros practiquemos, es la que nos protege de esos ataques que puedan venir del enemigo, ¿no? Si él no encuentra fisura en nuestra justicia, ¿no? Difícilmente nos golpeará, que suele venir a golpear a nuestros sentimientos, ¿verdad? A nuestros pensamientos, a las cosas más íntimas de nosotros, ¿no? A la conciencia, ¿verdad? Venga, Matías, ¿cuál es otra parte de la armadura, cariño? Uy, esa, espérate, que todavía no hemos llegado. Vale, ¿por dónde empezamos? Esas son las dos que todavía vamos a dejarlas para más adelante. ¿Con qué empezamos? Alex, para que no se nos caigan los pantalones, ¿con qué empezamos, hijo? ¿Qué nos vestimos lo primero? El cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. ¿Sí? Vivimos en una verdad, tan importante es, ¿verdad? Decíamos que solamente si estamos establecidos en la verdad, todo lo demás va a ser correcto. Nuestra justicia estará también basada en la verdad. El evangelio que vamos a llevar va a ser también basado en la verdad, porque hay otros evangelios, vamos a decir, no sé, otras formas, ¿verdad?, de poder pensar, ¿no? Y se desvían las cosas. Aquí en el mundo se habla también de justicia, y más en esta parte del norte, ¿no?, de este país. Aquí siempre se ha hablado mucho de justicia, aparente justicia, ¿verdad? Muy bien, teníamos ya el cinturón, se supone que vamos reflexionando y lo vamos viviendo. Nos colocamos el cinturón, esa coraza de justicia. ¿Nos calzamos qué la última vez? Y muchas voces. ¿Qué es lo que nos calzábamos? ¿Qué significaba el calzado? No era el propio evangelio. ¿Qué es lo que significaba ese calzado? La disposición de llevar ese evangelio, ¿verdad? Y habíamos dicho y estuvimos reflexionando en que efectivamente necesitábamos que nosotros primeramente vivir en esa paz, la verdad he dicho, perdonar, en la paz, ¿no? Que nosotros primeramente necesitamos vivir en esa paz, tener paz en nuestros corazones para luego poder transmitirla, ¿verdad? Y decíamos que esa paz iba a traer reconciliación a nuestros corazones para con Dios,
¿Para con quién más? Hugo, que te escondes por ahí. ¿Con quién era la reconciliación? ¿Con Dios? ¿Con nosotros mismos? ¿Con nuestro prójimo? Muy bien, muy bien, muy bien. Y decíamos que el efecto iba a llegar incluso a la tierra, ¿verdad?, en la que estamos caminando, ¿no? Vamos nuevamente a leer otra vez el texto, diréis que pesados, pero no os lo sabéis. Vamos a Efesios 6, del 10 al 17, así que hasta que no lo sepa todo el mundo de memoria, lo volvemos a leer, ¿sí? Porque, como bien dice mi marido, la repetición es uno de los elementos, ¿no?, que se usa en la enseñanza, ¿no? Dice así: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? No solamente con las que están aquí, que se mueven aquí, que son muchas, sino con las celestes también, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir, amados, en el día malo. Y habiendo hecho todo, qué bonito es eso, es ahí, yo creo que hay algo, una profundidad. Y habiendo hecho todo lo que el Señor espera de nosotros, todo lo que es nuestra responsabilidad, permanecer firmes, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo: estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Matías, ¿sí se puede colocar igual aquí? ¿Sí? Ah, vale. Revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El versículo clave para hoy: y en todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que era esas partes que Matías nos recordaba de la armadura, ¿verdad?, pero que todavía no entramos en ella. Así que hoy entramos en el escudo ¿de qué? De la fe. De la fe. Y cuando uno reflexiona en una armadura, esto sí que es un elemento de defensa, ¿verdad? El escudo de la fe. Mirad, la expresión griega que habla de esos dardos encendidos significa literalmente flechas o proyectiles incendiarios, ¿sí? Algo que lleva fuego, que lleva incendio, ¿no? Los enemigos del ejército romano, y a veces los propios romanos, solían usar unas flechas que las envolvían con un material que se quemara, ¿vale? O sea, cogían la flechita o flechota, ¿verdad? Y la envolvían o bien con una tela o con estopa, ¿sí? Este material seco, esta hierba seca, ¿no? Y esa punta luego, esa tela o lo que hubieran puesto en la puntita, esa la envolvían, la empapaban en un, ya sea brea, resina, aceite, algo que era muy fuerte, que quemaba, ¿no?, con mucha fuerza, ¿sí? Y que se mantenía viva una llama, ¿no? Y después, ¿qué hacían? Lo encendían para poder disparar, ¿sí? Así que la ilustración que nos está usando Pablo es súper visual, voy a decir, ¿no?, de lo que él nos está hablando, ¿no? Cuando las flechas impactaban, ¿no?, llegaban a un sitio, pues bien podían o prender fuego, quizás. ¿A dónde creéis que puede prender fuego? A ver, para que los chavales aquí estén activos. Daniel, ¿a cuál?
Oso hondo. Fijaros que, sí, yo en un primer momento yo pensaba siempre, pues yo qué sé, pues en el escudo, ¿no? En la ropa, en el soldado, ¿no? Pero efectivamente, había momentos en que lo que se lanzaba, o digamos que la forma del ataque que tenían, era precisamente el poder hacer que ese fuego llegase más allá de donde pudieran estar los soldados, o que no provocase solo una herida, ¿verdad?, al soldado, sino que el fuego llegaba a quemar igual, ¿no?, los campamentos. ¿Os acordáis que muchas veces se movían igual con tiendas de campaña, o quizás era un bosque, ¿no?, lo que se pudiera provocar como incendio, ¿no?, de forma que ese fuego provocara confusión, miedo, desorden, ¿sí? Y es que los ataques del enemigo no solamente buscan herirnos, sino también desestabilizar nuestra fe, ¿sí? Van más allá. Los ataques del enemigo van a intentar crear caos en nuestras vidas, ¿verdad? Hay veces que no es algo tan, directamente personal. ¿Habéis sentido alguna vez que se revuelve absolutamente todo donde la situación que uno está viviendo? Lo habéis vivido, ¿no? Se quema el campamento, tenemos la casa en fuego, ¿no? A veces uno siente que hay ahí desorden, ¿no? A veces en la familia, ¿sí? Se crea desorden, y eso pretende también, ¿no?, desestabilizar lo que es nuestra fe, ¿no? ¿Quiénes habéis visto películas de romanos? Vosotros no. Igual algún juego así. ¿Vale? Unos cuantos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eran los escudos de los romanos? ¿Grandes o pequeños? Grandes, ¿verdad? Solían ser normalmente lo que le llamaban scutum. Dice que solía medir más o menos 1,20 m, ¿sí? Era altito y ancho, ¿sí? De un 70, 80... Bueno, no soy muy buena, estaba comiendo... ¿Dónde está Felipe? Que ella suele decir exactamente dónde está la medida, ¿no? Tantos centímetros, ¿no? 70, 80 centímetros de ancho, ¿no? Prácticamente podía llegarte a cubrir todo el cuerpo, ¿no? Y normalmente el escudo era curvado, ¿sí? No era plano, sino que era ligeramente cilíndrico, ¿sí? Y esto ayudaba para evitar golpes o los proyectiles. Fijaros que el escudo estaba hecho como de varias láminas, ¿sí? Láminas de madera pegadas unas con otras, como prensadas, vamos a decir, y eran muy, muy resistentes. Pero había un detalle que tenían normalmente los escudos al final, y es que lo recubrían. El escudo al final solía estar recubierto de cuero o de lino. ¿Por qué era esto tan importante? Porque los soldados lo que hacían eran mojaban el cuero, todo eso que estaba recubriendo el escudo, lo mojaban para que cuando cayera una flecha incendiaria, esta que llevaba el fuego, ¿no?, lo golpeara. ¿Y qué iba a hacer el fuego mojado? Lo apagaba la llama, ¿verdad? Podía quedar la flecha clavada en el escudo, pero el fuego iba a desaparecer, ¿no? Pero ¿qué creéis que ocurría si el escudo no estaba húmedo? Se prendía. Aquello que nosotros se nos ha entregado para defensa, si nosotros no lo conservamos húmedo, puede ser algo completamente destruido, ¿sí? La fe, amados, que no está empapada con las aguas de arriba, la fe que no se empapa con las aguas del Altísimo, con esa presencia de Dios, con esa palabra de Dios, es una fe que se va a volver vulnerable. Es una fe que tarde o temprano va a poder ser
destruida. En cuanto el enemigo arremeta contra nosotros, nos golpea y nos saca del... ¿Cómo se llama esto cuando haces una de ring? Nos saca de la pista, del cuadrilátero. Eso. Es una fe que no va a poder protegernos, sino más bien una fe que está en peligro, ¿no? Y cuando pensaba en esto, venía a mi mente el rey Saúl. Un hombre escogido. Seguro que hay un montón de ilustraciones más en la palabra, ¿vale? Pero os comparto la que vino a mi mente. Tenemos a Saúl. ¿Qué era Saúl? ¿Tú te acuerdas, Emanuel? ¿No? Un rey. Ay, Barcato. Un rey. ¿Un rey de dónde, Matías? De Israel. Y además, ¿cuál fue? En número. En precisión, Matías muy preciso. ¿Cuál fue en número, Matías? ¿El quinto, el sexto? ¿Qué rey era? El primero. El primero. Pero este hombre no supo cultivar su fe. Este hombre no se dedicó a empapar su escudo. No buscó esas aguas del Espíritu Santo. Esas que corren, ¿os acordáis cómo decía Jesús? Que correrían en el interior de aquellos que le buscaran a Él. Ríos de agua viva, ¿verdad? Pues este hombre no tenía ríos de agua viva. Así que no cultivó esa amistad con Dios y por tanto su fe se secó. Cuando el enemigo le envió pensamientos que despertaron en él mucha inseguridad, o cuando activó sus celos por David, él cayó rotundo en todas esas provocaciones, ¿no? Y acabó no solo viéndolo como su enemigo, sino atacándolo e intentando matarlo como enemigo, ¿no? Y yo os pregunto, ¿Saúl tenía fe? Saúl tenía fe. ¿Sí? Recordemos que antes de ir a la batalla contra los filisteos, él sabía y quería ofrecer sacrificios a Dios para rogar por su protección. ¿Os acordáis, algunos de los que recuerdan este evento? Había un momento en el que Saúl estaba nervioso, el pueblo estaba no muy decidido en esa batalla, estaba pasando el tiempo y faltaba aquel que era necesario para el sacrificio, que era el profeta, ¿verdad? Así que, ¿qué hizo Saúl? Dijo, no puedo más, antes de que se me vaya al pueblo, ofrezco yo el sacrificio. Levantó altar, pum pum, y ofreció sacrificio. La falta de comunión con el Señor le llevó a que su fe se secara, pero además a dejar de tener discernimiento para entender que era mucho más importante su confianza en Dios y la sujeción al rol que cada uno tiene, ¿verdad? Y es verdad que era rey, pero no le tocaba a él realizar el sacrificio. Eso era cosa de Samuel. Más adelante, cuando el Señor le pide que mate a Agar, al rey de los amalecitas, ¿qué hizo David? O sea, ¿qué hizo Saúl? ¿Os acordáis alguien? Le perdonó la vida. Le perdonó la vida. ¿Había una orden de que lo matara? Sí, una orden expresa. Era algo que Dios lo tenía determinado hacía tiempo. Y le dice directamente, a ti te concedo esa responsabilidad. Y resulta que Saúl le perdona la vida. Y es en este contexto
en el que el Señor dice, vamos a primero de Samuel, primer libro de Samuel 15, versículos 22 y 23, ¿qué dice? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, es que este versículo siempre me ha resultado tan fuerte, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado, para que no seas rey. El corazón de Saúl, al no estar empapado de la presencia de Dios, al no buscar las aguas del Espíritu, llegó a caer en rebelión. Saúl comenzó siendo el ungido por el Señor. Es que esto es fuerte, ¿eh? Le puso en sus manos su propio reino, su pueblo, ¿verdad? La responsabilidad: levanta este pueblo, dirígelo. Y aunque le costó al principio asumir lo que el Señor le había dicho, porque es curioso, ¿no? Al principio Saúl decía: ¿quién, yo? Pero si soy de la tribu, ¿no?, de Efraín, ay no, pero si yo soy poca, ¿cómo voy a...? Yo, ¿verdad? Y luchó con esa idea, pero cuando la asumió, él tomó la posición de rey. No supo cuidar la fuente de su llamado. Saúl no supo cuidar la fuente de su llamado, no cultivó en oración la perspectiva correcta de los acontecimientos, aún de las personas, ¿no?, que Dios le había dispuesto para que le ayudasen. Fue golpeado con una flecha de celos que incendió su mente y su corazón. ¿Sabéis cómo relata la palabra cuál fue esa flecha que el enemigo lanzó a través de la boca? ¿Os acordáis de esas mujeres cuando volvían de batalla? ¿Qué decían? Saúl mató a los 1000, pero David a los 10,000. Ay, amigo, fuck. Eso le... Dice, ¿qué? ¿Quién es este pringao? Dice, ¿no? Escuchó la comparación y esto no lo supo apagar con el gozo de su llamado. Saúl no se supo mantener en gozo en la posición en la que estaba, en la satisfacción de donde estaba, ¿verdad? Más bien lo atravesó y comenzó a comportarse indebidamente. Se ve una degeneración, ¿verdad?, en las actitudes de Saúl, tremendas, ¿no? Al punto que acabó dedicando este hombre su vida a intentar destruir al que sentía como su competencia. Amargado. Acabó Saúl amargado, sin la unción del Espíritu, sin ministerio de parte de Dios. He ungido a otro. Sí, le dijo el profeta, ¿no? Así que, amados, por favor, no nos quedemos satisfechos simplemente. Tengo la fe que me ha llevado a Cristo. No es suficiente. No nos demos por satisfechos con decir, yo ya conozco a Jesús, sé que Él me ha lavado, me ha salvado y ya. No. No. Necesitamos cuidar el agua para nuestro escudo. Necesitamos empapar bien nuestro escudo, ¿sí? Sin fe, nuestra fe sin la fuente del agua correcta no nos va a servir para mucho.
Pero si cuidamos la semilla de fe que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones y seguimos buscándole en lo secreto, regocijándonos en adorarle, en admirarle, en buscar su consejo, en buscar su amor, esa palabra buena que Él tiene para nosotros, ¿no? Aún esa palabra de corrección, ¿no? Nuestro escudo será efectivo, ¿sabéis lo que dice el versículo? 100%. Dice, para que podáis apagar todas los dardos de fuego del maligno, ¿sí? El recurso lo tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Otro detalle que me llamaba la atención y quiero compartiros de la ilustración de los escudos es que los escudos se podían unir. Tenían una capacidad, sí, como clac, 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 como de unirse, ¿no? Esta parte le encanta a José Ignacio, ¿no? Porque se formaban como si fueran lo que se llamaba estratégicamente como tortugas. La tortuga, ¿verdad? El hecho de unir los escudos creaba una pared frontal y luego se creaba también como un techo, ¿no? Que lo formaban con los escudos, unos de frente, cada uno a los laterales y otros al techo, ¿verdad? Y yo entendía que eso nos habla en lo espiritual de que la fe también funciona mejor en comunidad. ¿Sí? Lo vemos muy claro con la ilustración, ¿verdad? Cuando uno ve esa tortuga dice, ¡buah, chaval, esto es indestructible! ¿Verdad? Nuestra fe en unión con la de nuestros hermanos se convierte en un arma de poderosa defensa que nos va a hacer imparables, inquebrantables. Unidos nos volvemos una fuerza que ni las potestades ni los principados, ni la muerte ni el Hades nos va a poder detener. ¿Qué dijo Jesús? Que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra su iglesia. Pero necesitamos esta actitud. ¿Sí? Necesitamos esta actitud. Tú protégelo de arriba, yo protejo delante, yo protejo atrás, pero todos protegiéndonos unos a otros, en colaboración. Un solo escudo, decíamos que solo nos protegemos una parte de nosotros, ¿verdad? Pero volvemos a tener el culo al aire, ¿sí? O sea, de nuestra espalda queda el aire, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Si yo me muevo, me van a poder golpear. Pero si tú estás cubriéndome la espalda, ya nada entra ahí. Quizás por eso es tan importante la unidad. Así como ninguna casa dividida quedará en pie, tampoco ninguna casa unida podrá ser destruida o frenada. Este es uno de los requisitos que el Señor está pidiéndonos a la iglesia en este momento. Compartíamos en oración, ¿no?, con unos hermanos distintos ancianos, ¿no?, que procuramos clamar y orar por España, y nos compartían, ¿no? El Señor está hablando a su iglesia de 3 requisitos. El Señor demanda de su iglesia unidad, amor y humildad. Estas 3 cosas son las que son imprescindibles en este momento que la iglesia esté viviendo, la actitud de la iglesia para que podamos pasar estos tiempos difíciles y mantenernos de pie. Unidad, amor y humildad. Nosotros estamos agradecidos porque decíamos, gracias Señor, que vamos bien. Y que tú nos estás hablando de todo esto, ¿verdad? Amados, ¿pero qué es la fe?
y ¡fum! Yo sé que se activa, creer en lo que no se ve. Como dice Hebreos 11:1, la fe es, pues, la certeza de lo que no se ve. Eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que si nosotros tenemos lo que estamos pidiendo delante de nuestras narices, eso es fe. No. Para que haya fe se necesita no ver. Que no sea tan evidente, porque si no, no es fe. ¿Sí? No podemos ver con nuestros ojos. Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo entendemos la fe? Por lo que yo he oído compartir a otros hermanos, es como si la fe fuese, voy a llamarlo así, una dimensión en la que nosotros tenemos que entrar. ¿Cómo se entra? Con la convicción de que ahí está aquello que es mi clamor. Así que uno tiene que saber, en medio de esa convicción y certeza, entrar en esa dimensión para tomar ese lugar, voy a decir así, es como si fuera el lugar a donde yo tengo que entrar para tomar aquello que el cielo ya lo tiene y yo lo bajo a la tierra. ¿Sí? Y lo empezamos a ver aquí en la tierra. ¿Sí? Esa persona por la que clamo, la conversión de él, ¿no? Allí está. En la eternidad está. Y yo tengo que saber, en esa fe, entrar a esa dimensión, lo creo, ¡fum!, y lo bajo a la tierra, ¿no? La fe no solo es creer de forma abstracta, es algo activo, es una convicción activa, ¿no? No es solo de nuestra mente, la fe no es una convicción. Hay un profesor que tenemos de salud emocional que él suele insistir en que hay que diferenciar lo que es la fe de lo que es, como dice, un pensamiento positivo, ¿no? Pensamiento positivo, creo que dice. En la que tú te repites muchas veces la misma cosa, ¿no? Y te convences de ello. Pero la fe va más allá, no solo es un pensamiento positivo, ¿no? Tiene que haber una rendición personal a Dios. Nosotros llegamos a confiar con el corazón. Nos entregamos de forma que nuestra voluntad nos lleva a actuar en consecuencia. Yo puedo decir, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños demuestran mucho fe, ¿no? Ellos se levantan cada día, se sientan a la mesa, están completamente convencidos de que va a haber algo en su mesa para desayunar. ¿O creéis que se acuestan preocupados diciendo, ¿habrá mañana o no habrá mañana en la mesa algo para comer? Que no. Uno dice, bueno, ahí está mi aitá, ¿no? Ahí está mi mamá, que son responsables de cuidarme, ¿no? Y sé que algo habrá. Así que tranquilamente se acuestan, ¿sí? En una confianza, sin ser quizás conscientes, ¿no? Tienen tanta confianza que ni piensan en ello, ¿verdad? Algunos padres no se acuestan así, ¿verdad? Algunos padres no se acuestan así cuando están en situaciones de crisis, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la fe, amados.
La convicción de que el Señor me va a proveer, la convicción de que el Señor es el que me está cuidando, es el que me tiene que hacer. O sea, tiene que haber un acto no solo en nuestra mente, sino un acto de que nuestro mismo cuerpo sea capaz de dormir, ¿sí? Sea capaz de actuar, de responder a esa fe. Entonces es una fe viva. Porque hay veces que nosotros decimos, Dios es el que provee, pero temblamos, dejamos de dormir como haya perdido el trabajo, por ejemplo. ¿Sí o no? Empieza a temblar, ¿cómo? ¿Que tengo que dejar el trabajo? ¿Cómo? ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? Es lo que uno piensa. Pero luego decimos, bueno, Señor, yo sé que tú eres el que provees, pero ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces empezamos a temblar, ¿sí o no? ¿Se entiende esto? Nuestro cuerpo, se nos empieza a caer el pelo, porque empezamos a darle vueltas al coco, a angustiarnos, el estómago, se nos hace una bola. Empezamos a sufrir un montón de cosas en nuestro propio cuerpo, consecuencia de que en realidad lo que tenemos es temor. ¿Por qué tememos? Porque no confiamos, porque no es real lo que decimos con nuestra boca. ¿Se entiende eso? Cuando una fe es verdadera, es una fe que actúa, que da un fruto, que se nota, que se activa en nuestro ser, ¿no? En Hebreos 12:2 dijo Jesús, ¿no?, que Él es el autor de esa fe, que Él es el consumador. ¿Qué creéis que significa eso? ¿Esa palabra? Jesús no solo es el que nos entrega la fe, sino es el que nos ayuda a cultivarla, a mantenerla, a fortalecerla, porque nosotros, amados, somos responsables de hacerla crecer. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado a cada uno distintas medidas de fe. Si la fe que tenemos se convirtiera en este momento en un escudo visible, ¿creéis que quedaríamos protegidos? ¿O nos quedamos solamente con el mango? Porque la tenemos así igual chiquita. ¿Verdad? ¿No? Esa es nuestra responsabilidad. Él nos ha entregado la fe, pero Él ha dejado ese tesoro en nuestras manos para que nosotros lo cultivemos día tras día, amados. Y os aseguro que esa fe se hace grande, o yo creo que a veces hasta es más pequeña, se va achicando. ¿Os parece que sí o no? ¿Habéis conocido personas que en un momento, cuando el Señor ha puesto fuego en su corazón, ¡pum!, puso la semilla, dan un paso al frente, ¿sí? Señor, aquí estoy. Y lo vas viendo cuando va pasando el tiempo y de repente, ¿qué nos pasa a veces? Empezamos a temblar, ¿será que sí? ¿Será que no? Empiezo a dudar de esto, empiezo a dudar de lo otro. Ay, no, qué mal, qué vergüenza. ¿Es verdad o no es verdad? Nos pasa eso. Que hay veces que en vez de ir creciendo, ¿qué vamos? Decreciendo. Y nos quedamos con la fe como si fuera un pañuelo. Y eso a lo sumo, lo que podríamos hacer es como el avestruz, que solía decir mi padre, también solía hablar mucho. Digo, que mete la cabeza debajo. Y lo que hace es que no ve el peligro, ¿no? Y dice, ya estoy así, protegida, ¿no? ¿Quién tiene que ser el objeto de nuestra fe? ¿En quién tenemos que confiar, Daniel? ¿En quién tenemos que confiar? ¿Cuál debería de ser el objeto de nuestra fe? ¿A quién le podemos creer lo que nos dice? ¿Quién dice siempre la verdad? A Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Él, sus atributos,
su carácter, sus promesas. Eso es lo que debe de ser el objeto de nuestra fe. Hebreos 11:6 dice, amados, que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, mínimo, pero también que recompensa a quienes lo buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Así que no solo nos sirve creer en su existencia, sino que toda la verdad revelada sobre su carácter y grandeza la necesitamos tener, ¿no? En esa confianza, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Digo, si tenemos dardos, si tenemos escudo, pensaba, ¿no? ¿Quiénes son esos dardos o cómo vienen esos dardos y cómo levantamos la defensa? Voy a hablar, un dardo, la duda. ¿Habéis tenido dudas alguna vez? Muchas no. ¿Cómo podemos expresar esas dudas? Decirme, ¿qué cosas os han pasado por la cabeza? ¿Habré entendido bien? ¿Será verdad que Dios va a hacer algo? ¿Habré hecho bien? Sí, pensando en Dios, ¿eh? ¿Estaré en la verdad? ¿Estoy en la verdad? ¿Será que me he sanado? ¿Seguro que Dios escucha? Amados, este fue el primer dardo de la historia. El primer dardo de la historia. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? ¡Fum! La duda. ¿Cómo? Y ella ya confundida. ¿Será? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Será que Dios no es tan bueno? ¿Será que Dios me quería ocultar algo? ¿Será que aquí hay algo grande y no quiere que yo lo tenga? Eso es. Una respuesta de fe. ¿Cómo paramos ese dardo, ¿no? La fe se apoya en lo que Dios ha dicho, amados, no en lo que yo siento hoy. Nuestra fe se tiene que apoyar en lo que Dios ha dicho y no en nuestros sentimientos. Por eso necesitamos conocer la palabra para saber qué dice Dios sobre lo que estoy viviendo, sobre mi caso en particular, la situación que estoy teniendo ahora, ¿no? O qué me ha dicho el Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos esa voz de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser que igual estoy en una situación en la que yo no he preguntado a Dios qué es lo que tengo que hacer. Entonces, lógicamente no vas a tener apoyo. Igual estás en una situación, justo comentábamos el otro día en la célula, muchas veces igual nos encontramos en situaciones que nosotros mismos hemos ido hacia ello, ¿no? Provocado, como dice Carmen, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Porque no hemos preguntado, ¿no? No hemos contado con el Señor para eso. Luego, ¿cómo vamos a tener bendición? Eso ya es verdad. Pero si yo estoy ahí, tenemos que agarrarnos, ¿no? a lo que Dios dice, ¿no? Dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La duda cuestiona la palabra de Dios, pero la fe, ¿qué es lo que hace? Se aferra a ella. La duda cuestiona la palabra de Dios, pero la fe se va a agarrar a ella. Otro dardo, la acusación. Y este es uno de los dardos que más queman, ¿eh?
El enemigo recuerda pecados pasados, para conseguir paralizarnos. Tú fuiste, tú hiciste, ¿verdad? ¿Cómo le llama la Escritura a nuestro enemigo? El acusador. Diablo, ¿no? El acusador. Así que una respuesta de fe, la fe nos va a llevar a mirar la obra de Cristo. No nos va a llevar al expediente del pasado, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que poner es nuestros ojos en Cristo. Necesitamos entrar en entendimiento de la obra de Cristo. Necesitamos entender cuál es su obra, la grandeza de su obra y la perfección de su obra. Necesitamos asimilar su victoria. Porque el acusador nos dice, eres culpable, pero la fe nos va a responder, Cristo ya pagó por ese pecado. Ya está. Se acabó, te cierro la boca. ¿Sí? Él lo hizo, esto es completo. No me vengas ya con gaitas. Esto ya ha pasado por juicio. Esto ya ha sido juzgado. Y la culpa ya está pagada. ¿Sí? Romanos 8, 33, 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Amados, no solo Jesucristo ha ganado la victoria, no solo Jesucristo ya se ha sacrificado para que tú no tengas que estar sufriendo con lo que el enemigo te está acusando. Ya está. El sacrificio ha sido grande, poderoso, para que tú ahora tengas que estar dejándote llevar por ese dardo y poniendo los ojos otra vez en esa acusación. Ya está. Fue poderosa la victoria. Y tenemos a Cristo, no solo habiendo entregado su vida, sino que ahora está sentado para clamar por nosotros. Otro dardo, amados, el miedo. ¿Cómo llegan estos dardos? Miedo a llegar a fin de mes, ¿no? A no tener, ¿no? Digamos, para la economía, ¿no? Miedo a, perdón, no, a la muerte. ¿A qué tenemos miedo? ¿A la gente? ¿Al abandono? ¿A equivocarnos? ¿A la soledad? ¿Ese miedo al futuro? ¿Perdón? ¿Al rechazo? ¿Verdad? Miedo al futuro, miedo a perder algo, alguien, ¿no? A la humillación, a la traición. Uh-huh. Son muchos miedos, ¿verdad? Sí. A un miedo a enfrentar lo espiritual, amados. Que muchas veces estamos en derrota porque no nos atrevemos a levantarnos contra aquel que nos está tocando las narices. Que ya veremos cómo la atacamos, ¿no? La respuesta de fe, ¿no? La respuesta de fe es recordar quién gobierna. Amados, no podemos vivir la vida queriendo tener el control absolutamente de todas las cosas, porque eso es lo que provoca el temor. El miedo viene cuando yo estoy necesitando el control de todas las cosas. El miedo mira a las circunstancias, pero la fe va a mirar ¿a quién?
a Cristo en medio de ellas. Él es poderoso. Él es poderoso. Dice Isaías 41:10, me quedo con la parte que dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Ni a la soledad, ni a la muerte, que ya no morimos, por cierto, si estamos en Cristo, ¿verdad? Ni a los demás, ni al fin de mes. Otro dardo, la mentira sobre la identidad. Hay ataques que van a llegar con pensamientos como no vales, Dios ya se ha cansado de ti, o no eres digno, ¿verdad? La fe responde con lo que Dios dice de nosotros. El enemigo va a definirnos por el pasado, pero Dios define, ¿cómo nos define? Como hijos, por el diseño con el que Él nos envió al mundo. Ese diseño para el que nos ha redimido. Tú eres mi profeta, tú eres mi maestro, tú eres mi pastor, tú eres, ¿sí? Tú eres mi adorador. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Primera de Pedro 2:9, ¿no? Ahí también nos define, diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Reyes y sacerdotes, dicen otras traducciones, ¿verdad? Nación santa, un pueblo que el Señor ha comprado, que ha adquirido, ¿sí? Para que anunciemos sus virtudes. Otro dardo, la tentación. Ese suele venir como una flecha. Es rápido, un pensamiento rápido. ¡Pum! ¿Cómo respondemos? Amados, una cosa que tenemos que tener muy clara es que tenemos que creer que obedecer a Dios es mejor que pecar. Tiene que haber una convicción firme en nuestros corazones de que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Porque muchas veces, ¿por qué nos dejamos tentar? Porque pensamos que lo que vamos a alcanzar nos va a dar un fruto mejor, más agradable, más bueno, ¿no? Teniendo eso que no teniéndolo, ¿sí o no? Es tremendo porque hay veces que aún sabiendo las consecuencias de a lo que nos lleva, lo que vamos a escoger, aún así lo escogemos, somos necios. ¿No? Las consecuencias de lo que nosotros escogemos muchas veces son tremendas para nuestras propias vidas, para nuestra mente, para nuestro cuerpo. Si yo empiezo a andar en las drogas, ¿qué va a tener? Una mente tocada, una vida hecha un desastre, no voy a poder tener estabilidad, etcétera, 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 etcétera. Pero ese deseo de ese placer, ¿no? Rápido, que puedo tomar ahora, ¿verdad? Y olvido, dejo el pensamiento de todas las consecuencias. Es por eso que volvemos a caer, ¿sí o no? Nos centramos en el placer que me va a dar en el momento lo que yo quiero. Pero nosotros que ya hemos caído mucho y nos hemos levantado mucho, sabemos que todo eso es un engaño, ¿sí? Placeres momentáneos, pero nada más que momentáneos, ¿no? Por eso necesitamos cultivar una fe de fidelidad a Dios, de una convicción de que si Dios me ha dicho no tomes eso, igual nos lo ha dicho a través de nuestros padres, pero si te dice no
tomes eso, no vayas por ahí, no vayas por ese camino, es porque me está guardando, porque quiere mi bien, porque hay una bendición detrás de eso, ¿no? Lo que Él quiere siempre es bueno, amados, y todo lo que nos haya prohibido, aunque la serpiente te diga, ¿no será que...? Es por nuestro bien. Es por nuestro bien. No vayas, no forniques, no tengas inmoralidad sexual, no digas mentiras, no... lo que sea. Te metas en peleas, no... lo que sea. Es para nuestro bien. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. A mí este versículo me trae paz. Sino que también nos va a dar, juntamente con la tentación, la salida. Ahí está. Pero tenemos que ir a buscarle a Él. ¿Sí? Porque a veces lo que cogemos es la salida que nos ha ofrecido el enemigo. Y acabamos ahí, ¿no? Donde Él quiere, ¿no? Último dardo, el desánimo. Este dardo busca hacernos caer, que abandonemos el escudo. Se cae el escudo. Nos sentimos desanimados, cansados, ¿sí? Eso ya empieza a pesar demasiado, ¿no? Soltamos el escudo, lo bajamos, ¿no? Y empieza con pensamientos, oye, ¿de verdad todo esto que yo estoy haciendo sirve para algo? ¿Para qué seguir? ¿Para qué esforzarme tanto? ¿Para qué leer tanto la Biblia? ¿Para qué memorizar tanto? ¿Para qué? ¿Esto ya tendrá un resultado? La respuesta de fe, ¿no? La fe recuerda que Dios termina todo lo que empieza. Y otra de las cosas que a mí, por lo menos, me trae seguridad, ¿no? Yo creo que, o levanto mi escudo, vamos a decir, de que Él recompensa, amados. Dios es un Dios galardonador, que recompensa, amados, todo esfuerzo que hacen sus hijos. Cada esfuerzo que tú hagas para agradarlo, ¿sí? Cuida tu corazón, que no sea la motivación otra, ¿no? Para agradarlo, ¿no? Él lo va a recompensar. Así como, por ejemplo, ¿no? A ese temor, ¿no? O ese pensamiento, ¿no? De que si Dios nos va a guardar en todo, ¿no? Ese versículo que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, todas las demás, nos van a ser entregadas por añadidura. Y hay otro versículo que me llamó mucho la atención y lo he escrito aquí, Primera de Corintios 4:5. Dice, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Amados, miremos nuestro corazón. Tú lo estás haciendo con un deseo, ¿no? Quizás en lucha, con dificultades, pero te estás esforzando por agradar a tu Señor. Todo lo tiene en cuenta. Todo lo tiene en cuenta. Eso que nadie lo ve, que tú lo has hecho ahí en tu intimidad, que estás esforzándote, ¿sí? Lo pondrá Dios al descubierto. Lo va a poner al descubierto, va a dar un fruto. El Señor va a dar un fruto. Y además vas a recibir la alabanza que te corresponde. Guardémonos de que nuestra intención sea limpia en las cosas que hacemos. ¿Sí? Porque claro, lógicamente si estás haciendo el mal, deja de hacerlo, ¿no? ¿No? Porque también, ¿no? Sacará el Señor a la luz todo, ¿no?
El enemigo dispara dardos, pero la fe no los devuelve. La fe los apaga. La fe no discute con el fuego, sino lo extingue con esa verdad de Dios, ¿no? Así que en el nombre de Jesús, amados, fortalezcamos la fe antes del ataque. Que no nos pillen en bragas. Cultivemos la presencia de Dios. Alimentémonos de su palabra, para que cuando llegue el ataque de esos dardos, esa fe esté viva, pero sobre todo empapada del agua, que es Cristo. ¿Sí? Y se apaguen rápidamente. Señor, y nos presentamos, Señor, como esos hijos tuyos, que verdaderamente, Señor, necesitamos practicar en nuestra vida, Señor, esta fe, esta convicción de aquello que muchas veces no lo vemos, Señor, ¿no? Pero que sabemos que está ahí, Señor, o que tú lo has prometido. Esas verdades, Señor, con las que nos queremos arropar. Señor, te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos para cultivar nuestra fe. Te necesitamos para poder ser diligentes, Señor, en ese trabajo. Señor, ayúdanos a cuidar, Señor, el esfuerzo. Ayúdanos a seguir manteniéndonos firmes, Señor, fieles, oh Dios. No dejes que el desánimo nos haga bajar nuestros brazos. Te queremos, Señor. Señor, y sabemos, oh Dios, que los tiempos que se avecinan, Señor, y en los que ya estamos, ¿no? Quizás algunos tocados más directamente, otros menos. Pero son tiempos de prueba. Señor, queremos ser una congregación que permanezca firme, Señor. Que cuando pasen los vientos, que cuando pasen las aguas de la tormenta, nos mantengamos firmes en la roca, Señor, la cual eres tú, oh Cristo. Llenos de tu agua, Señor, purificados, Señor, por tu Espíritu. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús.